Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a presentar a Diana Maffia, la doctora Diana Maffia, que va a dar una conferencia, Ética Feminista y Autonomía Relacional. Y bueno, y estamos convocados acá también por un acto que nos interesa mucho y que realmente nos llena el alma, que es por el doctorado honoris causa de Diana acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, gracias Diana por estar acá y bueno, y damos comienzo a tu conferencia. Bueno, muchas gracias Patricia, gracias por la invitación. Ya hemos tenido otros encuentros en estos congresos de filosofía política, gracias por esa continuidad. Cada vez valoro más no solo las ideas luminosas, sino esa persistencia, esa continuidad que finalmente nos lleva a más profundidad en la formación de comunidades intelectuales. Así que gracias por eso también. Y además evaluamos a ver temas que pudieran ser de interés y quedamos en hablar de estos dos conceptos. El concepto de ética feminista, que es una parte de la teoría crítica feminista, y un concepto nuevo creado por la teoría feminista, que es el de autonomía relacional. Hoy, durante las conferencias que tuvimos a la tarde, la cuestión de racionalidad, la cuestión de autonomía, la cuestión de libertad, estuvieron todo el tiempo dando vueltas. Pero el concepto de autonomía que se utiliza tradicionalmente en filosofía es parte de lo que va a ser revisado. Así que muchas gracias, Patricia, por esta oportunidad. Y yo estoy en esta situación en la cual acá hay un cajón, acá tengo el teclado, pero no da como para que lo corra. Así que con esta precariedad de condiciones que siempre trabajamos, tratemos de sacarlo mejor, ¿no? Espero llegar a ver hasta allí. En primer lugar, pensar algo que sabemos que tiene que ver con el sentido, que es la etimología de la palabra autonomía, que viene de autos y de nomos. Nomos quiere decir ley, autos quiere decir uno mismo, es una palabra derivada del griego, y que se refiere cuando se refiere a las personas, son las personas que pueden organizar sus propios planes de vida, las personas que pueden vivir de acuerdo con su propia ley, no de manera arbitraria, porque ese es el secreto justamente de la autonomía kantiana, la idea de que esa ley no va a ser una ley arbitraria, va a ser una ley a la cual podemos llegar de una manera racional, ya vamos a llegar a eso. Entonces se refiere a esto, la autonomía, la regulación de la conducta, por normas que surgen del propio individuo, que decide consciente y racionalmente. Que surgen del propio individuo no quiere decir que van a ser arbitrarias, sino que quiere decir que no les son dictadas desde afuera, algo que discutimos un poquito en la mesa anterior con la cuestión de esa libertad de conciencia y esa posibilidad de salirse de los mandatos. Bueno, la autonomía se va a oponer a la heteronomía, a la idea de que el nomos, la ley, nos viene desde afuera, hetero y no autos. Hay muchos sentidos de autonomía. Yo hoy me voy a ocupar especialmente del sentido que tiene que ver con la ética, porque es en buena parte fundamento de la filosofía política. Pero podemos pensar en un sentido ontológico cuando decimos hay realidades de la naturaleza que se rigen por normas independientes unas de otras. O hay teorías que van a decir no, hay una gran ley de la cual van a depender la física, la astronomía, la biología, la química. ¿Son áreas de la realidad con sus propias leyes o son toda una gran formalidad en la cual podemos hacer una derivación de unas leyes por otras? Bueno, hay un sentido ontológico que tiene que ver con esto, esferas de la realidad que se rigen por leyes independientes. Hay un sentido ético que tiene que ver justamente con la ley moral, ese es el que me interesa hoy, que encuentra un fundamento en la razón y por eso puede ser un fundamento compartido. Hay un sentido político que cuando hablamos de autonomía en la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, es autónomo un pueblo para decidir o no, no, dice acá el doctor que tiene razón porque Malvinas fue un argumento muy mal utilizado para decidir que un imperio se seguía apropiando de un territorio extranjero. Entonces el concepto de autonomía sigue siendo un concepto polémico también.
en política. Y el sentido psicológico. Una persona es autónoma y hay grados crecientes de autonomía. Cuando hablamos, por ejemplo, en el nuevo Código Civil de la posibilidad de que un niño o una niña sean cada vez más autónomos, lo que llama el Código autonomía progresiva, es decir, psicológicamente puede ser consciente de las consecuencias, puede tomar decisiones por sí mismo, porque cada vez, a medida que va madurando, tiene mayor autonomía psicológica. Entonces, todos estos son conceptos y están interrelacionados en los cuales podemos hablar de autonomía. Pero lo que hoy me interesa es la autonomía en sentido ético. Y como dije, esa autonomía está contrastada, sobre todo en Kant, que es el autor más importante en este aspecto para pensar la relación entre moral y autonomía, diciendo que la autonomía de la ley moral, esa ley que está por encima de absolutamente todo, esa ley moral que además va a ser universal gracias a la evaluación del imperativo categórico, es una autonomía de la voluntad. Y la heteronomía, en cambio, es una fuente, por ejemplo, dogmática, seguir los principios de una religión o de algún otro tipo de dogma que nos indica cuáles son las conductas moralmente obligadas que debemos seguir de acuerdo con esos principios dogmáticos. Kant abogaba por una moral autónoma. Y el principio de autonomía, hay muchas formulaciones del principio de autonomía, una es no elegir de otro modo que el que hace que las máximas de la elección se hallen a su vez abarcadas como ley general en el mismo querer. Es decir, yo quiero llevar adelante una acción para evaluar si esa acción es una buena acción, pero evaluarlo sin pensar en cómo me es dictada, lo que voy a pensar es, ¿sería deseable que así como quiero llevar adelante esa acción, los principios que me llevan a sostenerla sean a la vez sostenibles universalmente? ¿Podría yo universalizar esa conducta y que aún siguiera siendo deseable? Yo puedo desear robarle la corbata acá al doctor y decir, esa corbata, y puedo pensar, ¿es deseable robar esa corbata? Y sí, es deseable porque la tenía él y ahora la voy a tener yo. ¿Es universalizable? Y no, porque cuando la tenga yo se la va a llevar él de nuevo porque tiene más fuerza. Entonces, seguramente no hay posibilidad de universalizar algo como deseable que en lo individual pueda hacerlo. La idea de aplicar esa universalización de la acción me permite, es un ejemplo muy trivial, generalmente los problemas morales no son de esa índole, vienen impuestas al ser humano entonces por su propia razón y no por una razón externa a él. Hay un problema con los límites del universalismo cuando se evalúa la situación de las mujeres en relación con esas leyes morales, porque en general se universaliza pensando, como suele ocurrir en muchas áreas de la filosofía, por ejemplo, varias de los antecedentes de filosofía política que hoy se expusieron, donde se hablaba del pueblo, pero en el pueblo las mujeres no estaban. Es decir, que esa universalización del pueblo no incluía a los esclavos, no incluía a las mujeres, no incluía a muchos grupos humanos que quedaban fuera de una definición que después iba a ser la destinataria del concepto de ciudadanía, ¿no? El concepto de ciudadanía nace como un concepto limitado en ese sentido. Y en particular en las mujeres, negarnos el concepto de ciudadanía, como negarnos el concepto de sujeto ético, viene dado porque se nos negaba la capacidad racional. Es decir, que esa negación de la capacidad racional nos apartaba de muchísimos de los objetivos culturales y de los objetivos políticos del Estado moderno. Entonces, la mujer no está incluida en el ámbito de la racionalidad, sino, dice Kant, de la sensibilidad. Hay dos cosas que me parecen importantes acá pensar. Una es razón y emoción, o racionalidad y sensibilidad, aparecen como antagónicas, de la misma manera que aparecen como antagónico varón y mujer. Nadie podría participar a la vez de la racionalidad y la sensibilidad, como nadie podría participar a la vez de características o atributos de lo masculino y lo femenino, porque son dicotomías, son pares exhaustivos y excluyentes. Tomar razón y emoción de esa manera exhaustiva y excluyente hace que, por un lado, las mujeres queden fuera de todo terreno que requiere la racionalidad, y eso implica no solo la moral, implica la política, implica la ética, implica la ciudadanía, implica el derecho. Es decir, las mujeres van a quedar tuteladas
porque ellas no son capaces de racionalidad y por lo tanto de autonomía. Entonces tienen que recibir las indicaciones de los varones que sí son racionales. Pero ellas son depositarias de sensibilidad y esto es una virtud según Kant. Pero claro, no es una virtud moral, es una virtud de otra índole. Nos reconoce cualidades, pero son unas cualidades un poquito degradadas, digamos, desde el punto de vista de lo público. Los varones tienen capacidad de universalización, de abstracción, racionalidad y universalidad, y las mujeres tenemos pulcritud, un trato amable, actitudes cariñosas. Es decir, no es que no sean valores, pero son valores que aparentemente en lo público no desempeñan un rol fundamental. Parte del trabajo del feminismo es decir, esos valores sí desempeñan un rol fundamental en lo público. Todo lo que hoy se conoce como políticas del cuidado tiene que ver con hacer visible esas relaciones de responsabilidad y cuidado que van a fundar antes desde lo privado lo público, ahora desde lo público otra manera de generar centro y periferia en relación con la importancia de las políticas públicas. Ya vamos a llegar a eso. Por ahora, en el plano moral, entonces, la conducta de las mujeres no está regida por las reglas generales, sino por juicios personales, es decir, entre universalidad y particularidad, las mujeres no nos dedicamos al universal, sino a estos juicios personales de qué es lo bueno y lo malo, porque lo bueno y lo malo están en el alcance de lo íntimo, de lo doméstico, como decía Ernesto Sábato en un libro que se llama Personas y engranajes, creo, un ensayo que tenía fragmentos, cosas pequeñas, y en uno de esos fragmentos decía: siempre habrá un hombre dispuesto a pensar en el universo aunque se le venga la casa encima. Y siempre habrá una mujer dispuesta a pensar en su casa aunque se le venga el universo encima. Es decir, la idea era, los varones siempre están tan compenetrados con el universo y sus fines que se pueden distraer de lo doméstico como algo menor y que no los compromete. Y las mujeres están tan encasilladas en lo doméstico que aunque haya un cataclismo universal, que esperemos que no lo haya, porque tenemos pronto la posibilidad de que ocurra, pero las mujeres nos encargaremos de que no lo haya, ¿verdad? Bueno, la moral de la mujer no consiste en evitar lo injusto como algo malo, sino como algo feo. Es decir, Kant dice, entre lo bello y lo sublime es algo a lo cual puede llegar la razón masculina, mientras que lo bello es algo estético a lo cual acceden las mujeres. Entonces, las mujeres no es que no hacen lo que no deben porque es malo, porque no pueden comprender qué cosa es buena o mala, porque no son racionales. Los varones le tienen que decir lo que tienen que hacer. Las mujeres, en todo caso, tienen una inclinación vinculada con lo feo y lo bello, y nuestras madres nos dicen siempre, no hagas eso que queda feo, ¿no? Ellas también nos indican dónde está el terreno de lo debido. Lo debido está en no hagas eso que queda feo. Por eso los varones tienen que tratar, no solo le tienen que dar las indicaciones a las mujeres de lo que es moralmente bueno, se lo tienen que explicar en términos estéticos, porque si no, no entendemos. Nos tienen que decir que algo no es bello, nos tienen que explicar en términos estéticos aquello que tiene que ver con los principios de la ética. Por si hiciera falta un broche, dada que la suprema virtud de la mujer es la belleza, debe realizar entonces, así como la suprema virtud del varón es la racionalidad y tiene que desarrollar lo que corresponde a esa virtud, la belleza implica que tenemos que desarrollar, nuestro deber ser es un deber ser en relación a la belleza, la limpieza, el pudor, la modestia, esas son las normas que van a regir nuestras conductas de vida, ¿no? Igual es súper importante Kant. Lo que pasa es que tiene esta antropología donde a veces desvaloriza un poco la universalidad. Entonces, el concepto de autonomía está muy fuertemente vinculado a la racionalidad y por eso una primera consideración que tenemos que analizar es cómo la filosofía tradicional, algo que ya mencioné, ha puesto este modelo dicotómico de razón y emoción, quitando a la vez, y esto me parece muy importante, cuando digo que razón y emoción están dicotómicamente separadas y que uno es un ámbito de varones y otro de mujeres, dejo a los varones con el ámbito de lo público como su territorio porque son racionales y a las mujeres con el ámbito de lo doméstico porque son emocionales, pero entonces privo a las mujeres de acceder a lo público, pero una cosa que me importa mucho desde el punto de vista filosófico, epistemológico, político, es que privo a esas
esas construcciones culturales de lo público de los aspectos de emocionalidad, porque eso feminiza y es cosa de mujeres. Entonces, los varones no van a permitir que se cuelen aspectos de emocionalidad que está supuestamente dicotómicamente separada de lo masculino. Entonces, a la vez que expulsan a las mujeres, quitan la capacidad epistémica, moral, desvinculan la emocionalidad del conocimiento, la ética y la política. Es decir, que cuando el feminismo interviene ya en el último tercio del siglo pasado fuertemente, por lo menos yo lo vengo acompañando desde los 70, alguna gente acá a lo mejor se incluye más recientemente y encontró algunas cositas hechas. Pero a medida que pensamos críticamente lo público, no solo pensamos quiero acceder a esta institución, quiero acceder a la política, quiero acceder al conocimiento científico, sino que pensamos cómo queremos que sea la política y que sea el conocimiento científico para que no modifique la subjetividad de las mujeres como condición, como una aduana de ingreso. Tengo que pensar como un varón, no sentir como un varón, competir como un varón, ser individualista como un varón, sino que puedan esas instituciones a su vez ser modificadas. La filosofía feminista entonces agrega una crítica de género a las teorías y al poner el acento, considero el feminismo, lo definí muchas veces, pero lo voy a definir acá de nuevo, como la aceptación de tres principios. Un principio descriptivo que implica que sistemáticamente en casi todos los parámetros sociales las mujeres están peor que los varones. Un enunciado de tipo prescriptivo, de tipo ético, está mal que sea así, porque nosotros podríamos considerar que las mujeres son inferiores y entonces decir, bueno, no estamos mal en todos los parámetros. Claro, están mal porque son inferiores, sería una justificación. Nos parece mal que sea así, es algo más. No creemos que sea justo que a las mujeres se les nieguen algunos de los beneficios que la sociedad produce. Y el tercer compromiso, el tercer enunciado, es un compromiso práctico, es un compromiso de praxis feminista. Sin ese compromiso no hay feminismo. Podemos considerar que las mujeres están peor y decir que estudiar teoría de género, valorar que de ninguna manera, cosa que se hace muchas veces, descafeinando el feminismo, valoro, describo, considero que es lo justo, pero no comprometo mi vida. El compromiso práctico implica que voy a hacer lo que esté a mi alcance para no reproducir y, si puedo, para revertir esa desigualdad y esa injusticia. No reproducirla ya es un trabajo en lo cotidiano enorme, porque en un sistema patriarcal no reproducir el patriarcado es muy difícil. Y si puedo revertirlo, es decir, si alcanzo ciertos espacios de poder, mi obligación es que cuanto más poder tengo, más compromiso de praxis tengo si me considero feminista. Hasta acá no hablé de hormonas, no hablé de genitales, porque considero que cualquier persona puede ser feminista y porque considero también que, muy desafortunadamente, no todas las mujeres son feministas. Es decir, que no alcanza con poner mujeres, aunque es una cuestión de justicia distributiva muy importante, que lleguemos a todos los cargos públicos, etcétera. Estoy a favor de la ley de cupo, de la ley de paridad. Creo que por justicia distributiva debe haber mujeres, pero que de ninguna manera eso garantiza feminismo. Y que afortunadamente algunos varones se han comprometido, sí, con revertir estas situaciones injustas y de poder. Entonces, la filosofía feminista, al agregar esa crítica de género y poner el acento en el compromiso práctico de sus aplicaciones, va a discutir las dos cosas, la capacidad de las mujeres y la naturaleza del conocimiento. No solamente que las mujeres somos capaces de desarrollar ciencia porque sí somos capaces de racionalidad, sino no solo la racionalidad construye como capacidad epistémica esto que decimos que es resultado la ciencia, el derecho, la política, sino que tenemos otras cualidades que también pueden intervenir y en los que mujeres y varones podemos trabajar. Reflexionar, también el feminismo va a reflexionar sobre el paso de esas condiciones descriptivas a las prescriptivas, del ser al deber ser, ya que solo puede entrar como prescripción ética, y podemos decir, tenés que hacer eso, lo que no es una obligación por una cuestión natural. Si las mujeres tuviéramos una naturaleza destinada al cuidado, no habría una ética del cuidado, porque estaría en nuestra naturaleza cuidar, proteger, etcétera. Bueno, si no consideramos que esto es una obligación que está dictada por nuestro instinto y nuestra naturaleza,
lo vamos a transformar en una cualidad que debe ser inculcada, enseñada, discutida, etcétera, y desde mi punto de vista que todas las personas pueden aprender. Se pone el acento en las mujeres, en cuanto a la ética del cuidado, por los destinos sociales que tenemos las mujeres, el cuidado como función, etcétera. Hay un cognitivista que se llama Lawrence Kohlberg, que ya, bueno, desde en los 80, en los 90, hizo un desarrollo que en Estados Unidos tuvo mucha incidencia, porque Kohlberg, siguiendo a Piaget, ustedes recuerdan que Piaget hablaba de la evolución cognitiva, de cómo un niño iba evolucionando en las etapas cognitivas hasta alcanzar la madurez, que era cuando tenía capacidad de abstracción, una de las cualidades que se le atribuyen a los varones, pero que supuestamente no alcanzamos las mujeres. Piaget había hecho esa escala, dicho sea de paso, observando a sus sobrinos y observando varones, pero hizo una escala y después decía que las mujeres eran inferiores porque no alcanzaban el lugar en la escala. Kohlberg. Kohlberg solo observó varones para establecer una escala que construyó a la, digamos, siguiendo un poco la idea evolutiva de Piaget, pero para el conocimiento moral. Como si la moral fuera algo que también va evolucionando desde un momento muy primitivo en que no se comprenden las reglas morales porque no hay capacidad de abstracción, hasta el momento en que sí se comprenden, que tiene que ver también con la madurez epistemológica y con esa posibilidad de abstracción. Entonces, Kohlberg dice que hay una parte, hay 3 etapas, cada una de ellas con subetapas. La etapa preconvencional es no comprender las convenciones. Hay convenciones morales de cómo deben ser las cosas en cada lugar, incluso en cada sociedad. Pero los niños al principio obedecen lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer por cosas que son previas a comprender la convención, ¿no? Cuando un nene es muy chiquito, es o porque tiene miedo que lo reten, o porque quiere que su mamá esté contenta, o porque no quiere que lo echen del juego que está jugando con otros nenes o nenas. Entonces, esa moral es una moral preconvencional. Luego hay una moral convencional donde los niños o las niñas aprenden que cada lugar tiene sus reglas, pero todavía no vinculan el hecho de comprender las reglas de cada lugar con el hecho de que haya principios universales que implican todas esas reglas, ¿no? Yo sé que en mi casa, bueno, el nene, la nena puede decir, bueno, yo sé que en mi casa puedo ir al baño cuando quiero, pero en la escuela tengo que pedir permiso. En mi casa no pido permiso. Entonces es una regla de la escuela que no se aplica en la casa. Y en mi casa no puedo saltar arriba de la cama, pero en la casa de la abuela puedo saltar arriba de la cama y no me dice nada. Entonces ahí se puede, acá no se puede. Es decir, las reglas van siendo comprendidas en ámbitos que podrían ser contradictorios, pero no se encuentra todavía en esa contradicción un signo de que hay algo que está mal, porque no se busca el principio general. Y finalmente es la etapa postconvencional donde se puede advertir que en un conflicto moral lo que hay es un conflicto entre principios generales. Hoy se hablaba del republicanismo y de la idea del liberalismo, la libertad, la igualdad, la propiedad privada, algo que no tendría por qué estar en el mismo nivel, pero bueno, parece que así se discute, la fraternidad, y esos son principios generales en los cuales podemos basar observaciones para resolver un conflicto moral si comprendemos esos conflictos generales. En la mesa de esta tarde, justamente, perdón, de esta mañana, del mediodía, se discutía, bueno, el conflicto entre libertad e igualdad, ¿no? ¿Dónde pongo el acento y cómo resuelvo el otro principio? Si pongo el acento en la libertad, entonces voy a tener probablemente, a medida que se avanza en la acumulación capitalista, relaciones muy desiguales. Si pongo el acento en la igualdad, voy a tener que afectar probablemente las libertades para asegurar esa igualdad. Entonces, ¿en qué principio me baso? Va a orientar la resolución de algunos conflictos. Bueno, lo que va a decir Kohlberg es que para estas etapas preconvencional, convencional y postconvencional hay diferencias de edad. Es decir, hay estadios evolutivos en los cuales se alcanza cada uno, pero también hay diferencias de género. Las niñas, dice él, solo alcanzan esa etapa convencional, pero no alcanzan la postconvencional. Eso es lo que él llama la moral del ama de casa, en una manera bastante elocuente de cómo nos considera y dónde debemos estar las mujeres, ¿no? Bueno, cada uno de estos estadios no es lo que más me interesa, pero simplemente de manera ilustrativa, en la etapa preconvencional la orientación es al castigo y a la obediencia,
y luego a la orientación del interés propio. Yo dije, bueno, quiero jugar y si yo le pego a mi amiguito me echan del juego y entonces me voy a sustraer de ciertas conductas para poder seguir en esa situación. El nivel convencional, la orientación al consenso, a producir un equilibrio allí donde hubo un conflicto, la orientación a la autoridad, en cada lugar alguien pone la regla, ¿no? La maestra, la abuela, la madre, estoy pensando en reglas femeninas, pero bueno, podemos considerar otras, alguien lo pone y entonces también hay una orientación a la autoridad, y el nivel postconvencional ya no interesa la autoridad de un sujeto, porque ese sujeto solo va a expresar lo que son los principios generales y en todo caso tendría que estar custodiando que esos principios se cumplan. Entonces hay una orientación hacia el contrato social y hacia los derechos universales. En el contrato social no solamente se reconoce al otro como sujeto con derechos, sino que se designa del grupo de los que van a ser ciudadanos alguien que tenga el poder para controlar el cumplimiento del contrato, y eso es lo que vamos a elegir dentro de poco. ¿Quién puede garantizar el cumplimiento de un contrato donde el otro es un sujeto con derechos y yo cedo parte de mi libertad a cambio de la protección de que el otro reconozca también los míos, ¿no? Bueno, esta es la cara de Kohlberg para que ustedes sepan a quién dirigirle sus rayos flamígeros. Kohlberg consideraba además que esto era la naturaleza universal de todo sujeto evolucionando moralmente, no es que era los que él observó en Estados Unidos, ¿no? Y que por lo tanto toda sociedad, por eso la idea contractualista, toda sociedad tendía al liberalismo. Él decía que el modo maduro en que una sociedad evolucionaba era el liberalismo negativo, el liberalismo donde el Estado no implica restricciones al sujeto. Entonces, si un sujeto tenía otro tipo de ideas, por ejemplo comunitaristas, es porque era primitivo en su desarrollo moral, quería la moral el bienestar del conjunto en lugar de pensar en los principios abstractos y en cómo se aplicaban sin ocuparnos a quién afectaba. ¿Se entiende esto? Bueno, el tema de Kohlberg cae a fin de los 80 en un momento en que se está discutiendo muy fuertemente en filosofía política la polémica entre liberalismo y comunitarismo. Es decir, lo que tengo son individuos aislados que mediante un pacto van a construir una sociedad que enlace esos individuos pero que son autónomos, racionales, separados uno del otro, etc. O lo que tengo primero es una comunidad en la cual en todo caso hay un enraizamiento que condiciona a ese sujeto. El sujeto nace en un momento histórico, con una lengua materna, en una clase social, en una cierta cultura, en un cierto momento político, económico, y todo eso va a condicionar su carácter de sujeto. No es un sujeto desprovisto de condiciones, es un sujeto enraizado en esas condiciones y que en todo caso se va a ir individualizando a medida que esas condiciones sean para él explícitas, decida mantenerlas o renegar de ellas, etcétera. Entonces, para Kohlberg, el liberalismo era el modo natural de evolucionar. Es como cuando decimos en economía un país desarrollado. Y si no es desarrollado como el capitalismo occidental, está en vías de desarrollo o es subdesarrollado. Como hay una sola escala, lo que no sea el término de esa escala es algo primitivo o inferior. Es muy interesante porque Piaget decía: lo que tengo que pensar es primero el lugar, la meta, el lugar de madurez. Y todo lo que vaya del origen al lugar de madurez es un lugar en la escala. Y Kohlberg hace lo mismo con la ética. Hay un inicio, que el sujeto no tiene ninguna noción de lo que se debe, y hay una madurez que él ya definió de antemano, que es esta idea contractualista, pero en un sentido abstracto, ¿no? Todo lo que va del inicio a ese punto de madurez es un lugar en la escala. Entonces, si yo quiero otro tipo de arreglo social, como lo proponía el comunitarismo, y estoy pensando en McIntyre, estoy pensando en Taylor, que eran los que en ese momento discutían la cuestión del comunitarismo en Estados Unidos, si yo lo pienso de esa otra manera es porque soy primitivo, inferior, no porque tengo otro modo de desarrollo. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante para la propuesta que va a venir después.
Bueno, dos observaciones es que en la construcción de la escala construyó la regla observando solo varones, y eso es muy interesante porque ha ocurrido con muchísimas otras observaciones, sobre todo biomédicas. Observo solo varones, y si las mujeres no encajan después en esa escala que armé observando solo varones, es un problema de las mujeres. Es decir, él arma una escala sin observar mujeres, y después dice las mujeres no alcanzan el grado de madurez previsto para una escala que hizo solo observando varones. Nunca pone en duda su escala, pone en duda a las mujeres. Esto es muy interesante, ¿no? No es poco popperiano. Entonces, las mujeres no encajan, esto descalifica a las mujeres, no le hace revertir o repensar cuál es la escala. Nancy Jodorowsky tiene un libro muy interesante que se llama La reproducción de la maternidad, donde ella habla de la función maternal y habla de para la maduración, un poco basado también en Freud, aunque es una crítica del psicoanálisis feminista, el psicoanálisis freudiano, pero la idea de el estadio de objeto, cuando el niño comienza a separarse de la madre, ¿no? La primera relación de objeto, o sea, el niño primero, el bebé, está absolutamente apegado a su madre y no distingue lo externo de lo interno, pero en un momento comienza a hacer esa separación y a ver que hay algo que es lo otro, que es diferente a él, y se separa y aparece entonces un sujeto y un objeto. A esto llama Freud, un poco simplificado, la primera relación de objeto, que en general es con la madre o con una sustituta mujer de la madre. Entonces, lo que observa Jodorowsky es que como las madres tienen a su cargo la maternidad, lo que ocurre es que los varones se van a separar de ese primer objeto que es la persona que lo cuida, diciendo es alguien diferente a mí. Mientras que las niñas se van a separar en esa relación de objeto diciendo es alguien como yo. Hay algo que Freud nunca pudo resolver, a lo que él llamaba el Edipo femenino, porque quería describirlo igual que el Edipo masculino, igual hizo un esfuerzo, creo que tiene 3 versiones del complejo de Edipo para las mujeres, nunca llegó a comprenderlo muy bien, porque lo pensaba desde la masculinidad. Lo que hace Jodorowsky es decir, bueno, las relaciones de apego y las relaciones de separación no son iguales para niños y para niñas porque el sujeto de cuidado es una mujer o una sustituto mujer. Entonces, ¿cómo va a ser la identidad sexual del varón? Va a ser una identidad que se va a definir por la separación. Y esto es muy importante porque lo que va a resultar amenazante para ese varón es un tipo de emocionalidad muy intensa que lo ligue con algo, porque eso desarticula ese modo de organizarse como varón en una relación de objeto en función de separarse. Lo que implique un compromiso, es una gran excusa, les digo a los varones acá, tienen un compromiso muy interno que desarticula mi masculinidad, entonces me voy, ¿no? Pero bueno, es la intimidad profunda amenaza esa separación porque involucra emocionalmente. En cambio, en las mujeres, lo que amenaza su identidad es justamente el aislamiento, el pensarse separada de esos vínculos que la definen por afinidad. Las amenazas para la subjetividad son distintas, entonces, en varones y en mujeres. Esto es lo que dice Nancy Jodorowsky. Y un poco basado en eso se generó una ética en ese momento, fines de los 80, mediados de los 80, que tuvo, en realidad era un trabajo muy modesto, era un libro de psicopedagogía, de una psicopedagoga que trabajaba con Kohlberg, que hacía experimentos empíricos como hacía Piaget y como hacía Kohlberg, y que comenzó a notar que en esos experimentos, aunque la instrucción era si las niñas no responden lo que se espera, es que están en un grado primitivo, ella empezó a darse cuenta que la insistencia de las niñas en preguntar por ciertas cosas en particular, ¿no? El error no era un error insignificante que yo pudiera descartar, porque desde eso calificado como error se me estaba dando un mensaje insistente. Entonces decide prestarle atención a ese mensaje como una voz propia de las niñas a las que estaba evaluando. Por eso se llama En una voz diferente. Acá lo tradujeron como La moral y la teoría, que es un título literal para, no sé, debe ser para no pagar derechos de autor. Le pusieron un nombre un poco desconcertante y pusieron una mujer amamantando en la tapa, lo cual también es un poco desconcertante. Bueno, ¿qué hace en este libro Carol Gilligan? Ella, cuando
las experiencias para llegar a ese punto donde se iba a determinar si alguien había alcanzado o no el punto de madurez eran de este tipo. Siempre eran experiencias empíricas que alguien tenía que resolver el conflicto moral, ¿no? Hay un hombre que vive en un pueblo muy pequeño donde hay una sola farmacia y tiene a su mujer muy enferma. Él tuvo que dejar de trabajar para cuidarla y su mujer se muere si él no le da un medicamento que le han indicado, pero él no tiene dinero porque no está trabajando en ese momento, porque está cuidando a su mujer, y el farmacéutico quiere cobrarle el medicamento, no se lo quiere dar sin pagar. Entonces la pregunta ética es, ¿él debe o no robar el medicamento para salvar la vida de su mujer? Entonces los varones, ¿qué hacían? Decían, acá hay un conflicto entre la vida humana y la propiedad privada. Salvar la vida de la mujer es el principio de vida humana, respetar que el farmacéutico no quiere, o robarle al farmacéutico, violentar el principio de propiedad privada, pero, decían los niños, porque así les habían instruido, es difícil después en la vida ir con esta instrucción, le habían dicho que la vida humana tiene más valor que la propiedad privada. Entonces, como la vida humana es un valor más importante que la propiedad privada, él debe robar el medicamento, porque si bien está violando un principio, lo está haciendo en función de un principio de mayor jerarquía. ¿Se entiende este problema y cómo los niños lo solucionaban? Las niñas decían, no tengo todos los elementos para resolver el problema. Sí, acá están todos los elementos. Pueblo chico, hay una sola farmacia, él no trabaja, no tiene dinero, el farmacéutico no le quiere dar el medicamento si no es pagándolo. ¿Roba o no roba? Y ella decía, no, pero yo necesitaría otros elementos para saber qué solución darle a esto. Entonces, cuando ella comienza a indagar positivamente y a decirles, a ver, ¿qué otros elementos? Se encuentra con una sistematicidad, que era una solución que no era abstracta, vida humana, propiedad privada, como valores, no importa quiénes están involucrados, se resuelve siempre así porque el conflicto es entre esos valores, sino que era una solución narrativa. Pero él habló con el farmacéutico, le explicó que en ese momento no estaba trabajando, pero después iba a trabajar y que le podía pagar después el medicamento. Y si él roba el medicamento, el comisario que hay, el policía que hay en ese lugar, va a entender que él robó y que fue para salvar la vida de la mujer, porque si lo ponen preso, ¿alguien más puede cuidar a la mujer o la mujer se va, al final, por falta de cuidado, se va a morir igual y él va a estar preso y la mujer muerta? Es decir, involucraba, primero, quiénes eran los actores y actrices relevantes en el conflicto, pensar en comunicarse entre sí, tratar de ofrecer una solución equilibrada que pudiera significar el menor daño para todos los que estaban involucrados. Ahora, ¿esa es una solución universal? No, va a depender de cada conflicto, quiénes están involucrados, cómo intervenir. ¿Es una solución abstracta? No, es narrativa. ¿Cuál es el eje? El eje no es la racionalidad abstracta y la universalización, el eje es que esas niñas decían que querían comprometerse con el bienestar de los que estaban involucrados y establecer relaciones de cuidado colectivo, de cuidado mutuo. Todas las personas involucradas tendrían que hacer lo máximo posible responsablemente por el cuidado de ese grupo social. Por eso habló de una ética del cuidado, que la opuso a una ética de la justicia, que era la ética vinculada al contrato social y que estaba expresada en ese momento, muy bien expresada por John Rawls, de quien hemos hablado ayer y hoy muchísimo. Bueno, en este texto, Una voz diferente, decía esto, los varones, el problema moral surge de derechos que compiten entre sí. En la resolución usan un modo de pensar formal y abstracto. En las mujeres el problema moral surge de responsabilidades en conflicto, la responsabilidad con su vecino de no robarle, la responsabilidad con su mujer de cuidarla, la responsabilidad del policía en comprender, etcétera, ¿no? Responsabilidades en conflicto. En la resolución utilizan las mujeres un modo de pensar contextual y narrativo. Que las observaciones empíricas de Gilligan se hayan hecho en varones y mujeres, ella insiste mucho en esto, no implica que haya una ética de varones y una ética de mujeres. Lo que ella quiere señalar es que a partir de ese momento en que hay esa moral preconvencional y esa moral convencional, hay dos maneras de madurar diferentes. Se puede madurar hacia una ética de la justicia o se puede madurar hacia una ética del cuidado. No hay una sola escala.
Y mujeres y varones podrían madurar de esas maneras. Podríamos pensar, bueno, la manera de evaluar a un varón que intentara ser conciliador, etcétera, en lugar de ser competitivo, cooperativo, en lugar de ser individualista, es emocional en lugar de ser racional, sería ese varón está feminizado, por decirlo de una manera muy discreta, no sé cómo lo dicen en Mar del Plata, pero seguramente habría una crítica a ese tipo de masculinidad porque la masculinidad está pensada de esa otra manera. Y en el caso de las mujeres lo mismo. Pero lo que da es la alternativa que haya algo que no tenga que ver con el género. Sí, probablemente con la educación, con las funciones que se espera de cada quien. Pero podría ser algo derivado, dice Gilligan, de que unos sujetos están en relaciones de opresión, por ejemplo, y que eso sea lo que indica quién resuelve de una manera o de otra. O sea, ella insiste mucho en que no está hablando de una ética de mujeres. Pero el feminismo de ese momento, que era un feminismo de la diferencia, que bueno, eso lo podemos ver otro día de otra manera con la historia del feminismo, se tomó muy fuertemente este estudio y los defensores del comunitarismo también se tomaron fuertemente de un indicador epistemológicamente relevante desde el punto de vista empírico para decir hay otras maneras en las cuales evaluar si está primero la comunidad o primero un individuo aislado y sin emociones que lo determinen. Bueno, esto lo dije, la diferencia entonces, las mujeres para resolver problemas morales propone dos vías diferentes de desarrollo, el formalismo postconvencional, que sería esta abstracción, o el contextualismo postconvencional. Y esta idea de formalismo y contextualismo tiene que ver también con esa interpretación política. La idea que hay detrás de esta denominación es que podría tratarse de polos de desarrollo diferenciados, no de grados en una escala de desarrollo, sino de polos de desarrollo diferenciados y no de niveles jerárquicos diferentes en una misma escala. Esta diferencia es sumamente relevante desde el punto de vista moral, porque legitima un punto de vista alternativo de las relaciones morales que hace del sujeto no un sujeto aislado y sin variables espaciotemporales que lo definan de manera relevante, sino un sujeto arraigado en sus circunstancias y determinado por sus relaciones. Y en esta cuestión de estar arraigado en sus circunstancias y determinado por las relaciones, aparece esta idea crítica entonces de la autonomía, no como un concepto que implica racionalidad y separación, sino pensar la autonomía de otra manera, considerando que ese sujeto va a estar en relaciones vinculares que lo van a determinar. Entonces, bueno, la ética de la justicia se caracteriza por los valores como la objetividad, autonomía, independencia, no interferencia, justicia, razón, individualidad, libertad e igualdad. La fuerza motriz es la competencia y las aptitudes son la razón, conciencia y aplicación de derechos y normas. Los fines morales son la justicia y el mantenimiento de las reglas, y el modo de razonamiento moral consiste en el pensamiento abstracto, formal y objetivo, sumado a la capacidad de pensar en términos de jerarquías de derechos. En este caso, el mundo social es considerado desde la perspectiva de los individuos separados, autónomos, desencarnados, no situados. Estoy dando un resumen muy apretado porque no me interesa ahora detenerme en la ética de la justicia y de la del cuidado, sino en el concepto de autonomía, ¿no? La ética del cuidado se caracteriza por subjetividad, cuidado, responsabilidad, comunidad, atención, respuesta activa al otro, interdependencia, evitación del daño y satisfacción de las necesidades de todos. La fuerza motriz es la cooperación y las aptitudes son la empatía y la capacidad para entablar y sostener relaciones humanas para el cuidado. Los fines morales son la evitación del daño y el mantenimiento de las relaciones. El modo de razonamiento moral es el pensamiento concreto y contextual y la capacidad para pensar en términos de relaciones. El mundo social es visto como una red comunitaria en la que los sujetos son interdependientes, encarnados y situados. Ven que son dos cosmovisiones diferentes que tienen que ver con estos dos ideales políticos que estaban en conflicto. Hay una arqueóloga, antropóloga, recomiendo mucho leerla, y hay algunas conferencias grabadas, se llama Almudena Hernando, es una prehistoriadora española, y ella tiene un libro, tiene 3 libros, pero hay uno que se llama La fantasía de la individualidad, donde menciona que ella trabaja con sociedades sin escritura, tratando de pensar cómo era la distribución de género en comunidades
muy antiguas, va a comunidades contemporáneas donde al no haber escritura no hay códigos, no hay normas que digan qué tiene que hacer cada uno, sino que eso se va a derivar de los comportamientos de los sujetos. Y ella ve que la diferenciación del aspecto masculino de esa comunidad tiene que ver con aislarse, separarse y con una negación de aquello en lo cual dependen de otro sujeto. Por eso habla de la fantasía de la individualidad. Dice, la individualidad, ningún sujeto desde que nace sobrevive solo. Y hay muchísimas circunstancias en las que dependemos de otros sujetos. Es decir, depender de otro sujeto es algo que se presenta muchas veces y es característico del ser humano, de otros animales también, pero en particular del ser humano que madura muy tardíamente. Cualquier persona que tenga hijos o hijas o hijes lo sabe, ¿no? Entonces, dependen de una manera muy estricta. Por lo tanto, pensarse aisladamente solo es posible si se cuenta con un complemento al que no se nombra, es decir, ese hombre público del mundo moderno, autónomo, racional, que solo se dedica, ese que solo se dedica a pensar el mundo como quería Ernesto Sábato, cuenta con que hay un soporte al que no se enuncia porque no está en lo público, sino en lo privado, en lo doméstico, reproduciendo amorosamente la fuerza de trabajo, cuidando, resolviendo, incluso no solamente bajo un extractivismo económico, sino también con una plusvalía emocional, resolviendo los conflictos emocionales para volver a producir equilibrios, etc. Ese sujeto son las mujeres. Se ha decidido colectivamente entre varones que las mujeres van a cumplir esa función. Y entonces ellos se han visto a sí mismos como emancipados de cualquiera de esas responsabilidades porque estaban todas las mujeres realizando eso sin nombrarlo, sin retribuir económicamente, por supuesto, en sus casas. Entonces, esa individualidad es una individualidad que omite la dependencia, que omite el vínculo, que omite enunciarlo, pero es algo de lo cual en realidad todas las personas dependemos. Entonces lo que dice ella es esto: la autonomía es un ideal de obrar racional e independiente proyectado por una masculinidad que delega la emocionalidad y los vínculos al entorno femenino, una ficción que encubre la necesidad de afectividad y cuidado. La división público-privado sostiene la fantasía de la individualidad masculina en la esfera pública, pero es una individualidad dependiente de la esfera privada, reservada al soporte íntimo, emocional y relacional de la agencia humana en la que somos socializadas las mujeres. Podemos hablar, si entendemos que realmente todas las personas tenemos algún grado de dependencia, podemos hablar de una autonomía plena y de una autonomía restringida. Pero la idea de autonomía restringida es que tenemos algún déficit de alguna índole, que por enfermedad, por discapacidad, por edad, por alguna deficiencia en algún momento, por enfermedad, por vejez, en algún momento necesitamos que colaboren con nosotros, pero habría una autonomía plena si no fuera por este déficit, ¿no? La idea de autonomía restringida es vista no como lo universal, en el cual todas las personas dependemos de una red de otras personas. El modelo de ciudadano ilustrado entonces tiene una autonomía plena que debe ser respetada, y por eso es que desde cierto discurso se piensa que la autonomía y la libertad consisten en que no nos pongan obstáculos. Necesitamos que el Estado, teniendo ciertas exigencias sobre nuestra vida, nos pone un obstáculo a los proyectos que queramos tener. No puedo hacer lo que quiero porque el Estado, por ejemplo, no puedo acumular todo el dinero que quiero porque el Estado me cobra impuestos sobre mi actividad económica. Y resulta que yo gano un montón y se lo lleva el Estado, para hacer lo que quiere el Estado, en lugar de permitirme hacer lo que quiero yo con la nuestra. Como quienes estén en las redes han escuchado esta expresión. Por un lado, pensar de esa manera en relación con el Estado. Es decir, el individuo aparece como separado del Estado, autónomo, y el Estado está ahí para ponerle obstáculos. Entonces, cuanto menos Estado, más libertad. Es una conclusión bastante obvia. Los demás son un obstáculo, porque esas otras personas que requerirían un auxilio, una presencia del Estado, están poniendo obstáculos para ese proyecto de vida que quiero yo.
El otro es un competidor, no es un conviviente donde contamos uno con el otro mutuamente. Y cuanto más débil es, más competidor, porque más recursos va a usar el Estado para sostenerlo. Entonces, mejor que solo seamos una pequeña sociedad de fuertes y los débiles que se curtan. No, esta no es una expresión muy política, pero podríamos comprenderlo de esa manera. No se contempla entonces la autonomía restringida, cuya protección es una cuestión privada del orden familiar. O sea, hay alguien que necesita ayuda, está bien, que lo ayude la familia. Vos necesitas que tenés una corporalidad que no se adecúa a tu percepción de género, bueno, andá, juntá plata y hacete una operación. Pero no esperes que el Estado te auxilie en tener un equilibrio entre tu subjetividad de género y tu corporalidad, porque eso lo paga gente que no tiene por qué financiar tu necesidad relacional, tu dependencia. Alguien es pobre y requiere que lo acompañen económicamente para sostener una situación. Bueno, ¿necesitas un medicamento? Comprate el medicamento. Pero si vos necesitas un medicamento caro, como es un oncológico, no esperarás que te lo pague yo. Porque entonces me va a sumir a mí en la pobreza porque voy a tener que estar pagando lo de todos los que no tienen plata para pagar su medicamento. Bueno, este discurso entonces de la autonomía plena versus la autonomía restringida no contempla que en realidad todo el tiempo estamos en una vinculación y que la autonomía es relacional, que no es una autonomía que implique prescindir de los otros y, por lo tanto, prescindir también del Estado. Entonces, la protección queda como una cuestión privada familiar y queda, al ser una protección privada familiar, bueno, tu mamá tiene Alzheimer, bueno, mira, acá te vamos a decir cómo hay que cuidarla, pero vos vas y la cuidás en tu casa, no pretenderás que tengamos una comunidad de cuidados. Tu hijo tiene una discapacidad, bueno, estimulalo vos, te vamos a decir cómo, pero lo vas a hacer en tu casa, porque no pretenderás que haya un espacio público financiado por quienes no tienen esa discapacidad. Entonces queda a cargo de las mujeres en general el cuidado de estas autonomías dependientes que muchas veces tienen que ver con la edad, discapacidad, salud, etcétera, porque se considera que esas personas son vulnerables individualmente, no que es parte de la vida colectiva que en algún momento te puede tocar una situación de vulnerabilidad. Entonces, o por lo que es mucho peor, por su pertenencia a grupos vulnerables. Sos migrante, entonces tenés más dificultad para acceder a prácticamente todos los servicios públicos. Bueno, no pretendas usar el hospital público. Vuélvete a tu país, como le dijeron a Alberto Moretti una vez en México, ¿no? Un taxista. Vuélvete a tu país. Y él se volvió, por suerte. Pero quiero decir, ¿cuántas posiciones hay xenófobas en relación con la migración? Pertenecen a un grupo vulnerable y eso hace que se le niegue ese apoyo que socialmente debe tener para poder ejercer los mismos derechos. Todas las personas son vulnerables en algún momento de la vida, pero además algunas personas son vulnerabilizadas por no pertenecer a esos grupos especialmente seleccionados, poderosos. Entonces, si no reconocemos que hay un origen estructural de la vulnerabilidad, que esa persona que a lo mejor tiene un padecimiento mental no es un problema individual de esa persona o de esa familia, hay algo estructural que hace, por ejemplo, que las mujeres estemos en relación de precariedad y más vulnerables a la violencia. Precariedad económica por brechas económicas y vulnerabilidad a la violencia relacionada de una manera bastante equivalente, una cosa con el otro. Pertenecemos a un grupo vulnerabilizado porque las reglas sociales no son reglas que apliquen a la igualdad real de oportunidades de trato y de resultados. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? No. Vos querés ganar más, elegí otra carrera. No elijas una carrera de enfermería, de trabajo social, esas cosas que son para ayudar, porque te gusta ayudar. No, elegí una fintech y vas a tener un gran salario, ¿no? Ya sabemos, el concepto de libertad y el concepto de igualdad lo hemos visto a lo largo de todo este congreso, son conceptos que se limitan unos a otros, y considerar las distintas formas de vulnerabilidad nos hace pensar que entonces la autonomía no es una autonomía que existe o no, sino que hay una gradualidad en la autonomía. Hay sujetos más autónomos, menos autónomos. Por un lado, destaco la cuestión de la relacionalidad
y por otro lado la cuestión de la gradualidad. Cuantos más herramientas tengo, y el Estado en parte tiene esa función, darme más herramientas para que yo tenga una vida autónoma. Por ejemplo, una persona es discapacitada, tiene una discapacidad motriz, pero quiere estudiar, o es sorda y quiere estudiar, o es ciega y quiere estudiar. Bueno, si le damos condiciones que equilibren sus posibilidades, dándole textos en braille o dándole una computadora que traduce aquello que no puede oír, lo traduce a algo escrito, o generando accesibilidad física en los lugares de estudio, yo voy a mejorar la posibilidad de mejorar gradualmente la autonomía, porque esa persona no va a depender de otras para realizar ese proyecto de vida al que aspira. Y a veces con cosas muy personales que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, pero hoy no me voy a meter en esa parte ahora. Entonces, la injerencia del Estado no es solamente negativa, no es que el Estado con sus reglas me pone límites a mi voluntad absoluta. La injerencia del Estado también es positiva, porque produce el fortalecimiento de la capacidad de autonomía de los sujetos que están más precarios en sus condiciones. Entonces, la injerencia del Estado es positiva porque tiene que ser el garante de algo que es muy importante y que se ha trabajado bastante poco en relación con la autonomía. Se dice, bueno, un sujeto es autónomo cuando elige su propio proyecto de vida. ¿De qué manera lo elige? Bueno, racionalmente sabe cuáles son las alternativas que tiene, aplica también sus preferencias, sus emociones para el grado de preferibilidad que tengan esas alternativas. Por ejemplo, elijo una carrera. Bueno, ¿qué carrera elijo? Y veo las que hay y elijo la que más me gusta. ¿Elijo la que más me gusta de todas las que hay o trato de hacer un equilibrio porque esa que más me gusta a lo mejor es una carrera de astronomía que hay que cursarla a un observatorio en un lugar aislado y no puedo dejar a mis hijos o no puedo costearme el viaje para el lugar donde esa carrera se hace? Entonces, por muchos motivos no puedo dejar a mi familia y entonces elijo una universidad cercana, pero en esa no está la carrera que más me gusta. Siempre, y lo vamos a hacer cuando votemos también, siempre elijo de lo más probable de lo que me gusta, lo alcanzable dentro, pero no necesariamente lo más probable ni lo más preferible. Hago un equilibrio entre ambas cosas. Entonces, es muy importante que yo tenga en mi vida muchas opciones. Cuantas más opciones tenga, más me voy a poder acercar a la preferibilidad. Esto se ha trabajado mucho en proyectos de vida en que, sobre todo las mujeres, dicen, bueno, mi alternativa era esta. Por ejemplo, se discute la prostitución. Y bueno, yo tenía que elegir entre la prostitución y el trabajo doméstico. Elegí la prostitución. Ahora, puede ser que las únicas alternativas para una mujer en ciertas circunstancias, no siempre, a veces se contemplan otras condiciones, pero puede ser que la alternativa sea solamente esa. ¿Qué tiene que ver el Estado con brindar opciones relevantes? Entonces, alguien vive en un ámbito rural y no en un ámbito urbano. ¿Cuáles son las opciones relevantes para un proyecto de vida en ese ámbito rural? Tiene que estar el Estado para brindarlas. Entonces, no solo hay una presencia positiva del Estado, sino que también debe el Estado proporcionar opciones relevantes para que esa autonomía no sea una opción entre dos cosas horribles, perdón que diga esto, ¿no? Sino que la autonomía sea realmente proyectar dentro de un ámbito, dentro de un gran marco de posibilidades, aquella que realmente mejor se adapte a mis preferencias. Si yo no tengo casi opciones, esa autonomía va a ser una autonomía muy restringida. Ampliar las opciones relevantes entonces también es función de un Estado presente. La crítica feminista a la autonomía dice que el concepto de autonomía, tal como está idealmente pensado en la filosofía política y en la ética, con esta idea de separación, esta idea de pura racionalidad, una racionalidad que no involucre emocionalidad o no involucra valores, etcétera, ese concepto es inherentemente masculinista. Quiero decir que cuando se dice esto, también se está diciendo que el patriarcado produce un tipo de masculinidad que empobrece también las posibilidades de los varones, ¿no? Porque lo llamaríamos masculinistas si los varones también tuvieran un amplio rango de opciones relevantes. A veces los varones también están restringidos en sus opciones por esos mismos estereotipos. Está indisolublemente ligado a los ideales de carácter masculino, con suposiciones acerca de la identidad y la agencia
que son metafísica, epistemológica y éticamente problemáticas desde una perspectiva feminista. Es decir, si yo aplico a esa subjetividad de un varón racional con una múltiple cantidad de opciones, por ejemplo, en elegir su trabajo, la misma condición para juzgar a una mujer que no siempre tiene esas múltiples opciones o está muy condicionada por tiempos de cuidado o por otros valores vinculados con proyectos de vida con los que tiene que equilibrar, por ejemplo, cuidar a los varones, entonces estoy ocultando algunas características que hacen a ese problema. Entonces, desde una perspectiva feminista esto es criticable. Y proviene ese concepto de autonomía abstracto, de individuos aislados, de tradiciones políticas que históricamente han sido hostiles a los intereses y las libertades de las mujeres. Lo que está en el centro de estos cargos es la convicción, dice Nathalie Stoliar, que es una de las autoras que más me gustan, que han trabajado este concepto de autonomía relacional, lo viene trabajando desde hace mucho tiempo. Lo que está en el centro de estos cargos es la convicción de que la noción de autonomía individual es fundamentalmente individualista y racionalista. Bueno, en relación con la autonomía y la interdependencia, sí, esto lo voy a pasar, hay muchas, evolucionó mucho la ética feminista y la política feminista pensando en la interdependencia, hay muchas autoras, no lo voy a describir, solo dos cosas finales. Poner el foco, ¿qué recomienda la ética? Una ética de la responsabilidad y un concepto relacional de autonomía. Poner el foco no solo en la individualidad, la capacidad de autonomía y la independencia de las personas, sino también en su vulnerabilidad. Situaciones de dependencia, disposición para el cuidado, pone de manifiesto el entramado relacional sobre el que se gesta la vida privada y se comprende su proyección en el ámbito público y sus implicancias políticas y jurídicas, así como su relevancia para la igualdad. Si quiero producir igualdad y no meramente una libertad negativa, tengo que pensar en una autonomía relacional. Bueno, voy a pasar algunas de estas cosas y solo voy a decir esta definición. El feminismo propone un concepto entonces relacional de autonomía que presta atención a la psicología evolutiva, a las necesidades de interacción que tienen las niñas y los niños para desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales y conductuales, a la necesaria interdependencia de los sujetos. El concepto tradicional de autonomía, en cambio, se basa en la racionalidad y considera un logro abandonar esa interdependencia. Es un logro ser autónomo abandonando la interdependencia, pero la racionalidad no excluye aspectos subjetivos como la emocionalidad. Si en las decisiones morales agregamos además el concepto que definí recién de opciones relevantes, vemos que podemos hablar de opciones relacionales. Y termino con una cita de Silvina Álvarez Medina, que también se ha ocupado mucho de este tema: reflejar la vida de las personas de una manera integrada, en sintonía con sus condiciones intelectuales, emocionales y psicológicas, demanda un nuevo marco conceptual que parta de la autonomía como una capacidad gradual, relacional y contextual. Muchas gracias.
Ahí, ¿no? Bueno, estamos aquí reunidos, esto parece muy formal, ¿no? Para otorgarle el doctorado honoris causa a Diana Maffía. El otro día cuando fuimos al Consejo Superior con el decano, me dijeron, usted tiene que venir a la plenaria porque queremos que diga cosas que no están en el currículum. Porque claro, claro, obvian las palabras, porque Diana se ha hecho muy famosa, es muy famosa, todo el mundo sabe su compromiso, el tema del feminismo, sabe lo que hay adentro de su currículum. Entonces yo quiero destacar alguna cosita. Una, Diana está desde cuando nosotros empezamos a hacer las jornadas en Bahía Blanca con nosotros, siempre apoyándonos. Hay dos cosas importantes que me parecen relevantes contarles. Una es la sencillez de aprender del otro, pero yo me acuerdo que una vez me explicó cómo explicar la diferencia entre género y sexualidad, y no sé, estábamos parados en la cocina de ella, en alguna parte, así como sencillo, no nada de protocolar, digamos, es como se aprenden bien las cosas, ¿no? Me parece. Y por otra parte, justamente hablaste del tema de prostitución, y yo quiero destacar que nosotros hemos tenido muchísimas conversaciones, hemos tenido muchísimos debates y compartimos nuestros intereses por los derechos de las mujeres cis, trans, todo el LGBT, pero tenemos posiciones completamente diferentes. Y esto me parece importantísimo, porque en unas jornadas, ¿te acordás que hicimos una mesa donde estábamos ella por el abolicionismo, yo por el regulacionismo, Elena Reinaga por Amar Nacional, por el regulacionismo, y en ese momento existía, estaba, me olvidé el nombre, Graciela Collantes por Amar Capital. Y tenemos posiciones antagónicas, pero me parece que esto es lo importante dentro de lo que es el quehacer académico, el intelectual y el político. Nosotros estamos cruzando la brecha, que hoy hablamos de muchas brechas, ¿no? Y siempre seguimos en la lucha, aunque cada una tenga una postura diferente. Me parece que son dos cuestiones muy importantes para destacar en la intelectual. Gracias por todo, Diana. Bueno, con nosotros está el director del Departamento de Filosofía, Omar Murad, la secretaria de Extensión de la Facultad de Humanidades por la Facultad, y aquí está el secretario académico de la Universidad, Daniel Reynoso, que va a ser quien le otorgue el certificado. Bueno, en principio el doctorado honoris causa lo otorga el Consejo Superior, ¿no? Y para nosotros esto es muy importante porque ahí están representados todos los claustros y toda la comunidad de nuestra universidad, que siempre te agradece porque no es la primera vez que estás con nosotros, que has dado muchas conferencias, muchas capacitaciones, y nos sirve para esto, ¿no? Como para abrir un poco más el espectro de cómo pensamos, de como bien decía Patricia Brito recién, en la diversidad poder seguir juntándonos, poder seguir discutiendo, poder seguir debatiendo, porque son momentos en los cuales, si bien tenemos algunas certezas con respecto a lo que queremos, no sabemos cómo las queremos, ¿no? Entonces, en esto le pareció por unanimidad a nuestro Consejo Superior el tema de otorgar de este doctor honoris causa, ¿no? En reconocimiento, como bien dice acá, a tus relevantes méritos. Así que, bueno,
Sí, preparé, porque me avisaron esto, así que yo preparé mis palabritas. Menos mal, así me peiné, porque si no... Es brevísimo, así que pueden ir a ver el fútbol después sin... Ay, gracias. Vení. La cabeza la va a caer mejor. Eso es una habilidad. ¿Qué hice con mis anteojos? Es cortito, pero hay cosas que no quiero olvidarme. Me da mucha emoción realmente. Bueno, agradezco a la Universidad de Mar del Plata esta distinción a una posición difícil, como es la de articular la vida académica y el compromiso con el cambio social, porque leí la resolución del Consejo Superior y contemplan este equilibrio, que no es un equilibrio sencillo, entre el compromiso social y la vida académica, porque la vida académica requiere exclusividad y valora muy mal los compromisos sociales, o quizás ahora no, pero cuando a mí me tocó hacer mis méritos, lo valoraba muy mal. Es raro recibir un premio por algo que a lo largo de décadas de carrera me han castigado y desautorizado como algo ajeno a la filosofía. En mi caso, a la filosofía feminista. ¿Cómo me dedicaba a eso? ¿Cómo no publicaban las revistas de filosofía que correspondían y me publicaban esos lugares con esas mujeres? Recientemente me enteré de una manera muy rara que mi nombre y una síntesis de mi trabajo, me lo dijo una compañera que estaba investigando sobre ese tema, figuraba en un libro que se refiere a algo que hoy tiene nombre, se llama Filosofía Pública. En ese nombre se legitima un terreno disperso que lleva y trae desde lo académico y lo social. No solo lleva, y eso me parece importante porque es una diferencia que el feminismo ha establecido con la década del 70. No es que llevamos el saber a lugares donde no hay saber. Traemos saberes que no están en la academia, llevamos y traemos, traficamos todo el tiempo producciones diversas de saberes. Ese nombre entonces legitima ese terreno disperso. Un nombre y un libro en inglés, porque el libro está en inglés, le dan una legitimidad que no había conseguido en mis primeras 3 décadas de docencia e investigación. Ya llevo 43 años de docente en la UBA. Ahora que llevo 43 años trabajando en la Universidad de Buenos Aires, con estancias en muchas otras, por ejemplo, la de Mar del Plata, y puedo medir retrospectivamente los avances en áreas temáticas y creatividad propositiva de los estudios de género en todas las disciplinas, su vinculación con los derechos humanos, su incidencia en las políticas públicas y en la representatividad, es algo extraordinario. Algunos logros legales son un ejemplo. Son un ejemplo además en el mundo, como la ley de identidad de género. Es una ley que ha sido ejemplo en el mundo. El trabajo constructivo que fue la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Los 8 proyectos, ahí la persistencia que mencionaba hoy Patricia, ¿no? Los 8 proyectos presentados, recuperando cada vez el Estado parlamentario, la experiencia legislativa que íbamos acumulando, muestran una capacidad técnica y política cada vez más sólida. El debate parlamentario sobre interrupción voluntaria del embarazo es, desde mi punto de vista, el mejor ejemplo personal que encuentro de democracia participativa y deliberativa que deseo para toda la Argentina en el futuro. Una democracia feminista, donde todas las voces sean escuchadas y sean tomadas en cuenta seriamente, del mismo modo en que el diálogo que tenemos sobre el estatus de la prostitución es algo que va a continuar, y el libro que tengo se llama Prostitución / Trabajo Sexual, las protagonistas hablan, porque en realidad a quienes tenemos que escuchar, nosotras deliberamos lo que ellas dicen. Sin embargo, se cierne sobre todos nuestros logros una sombra ominosa, una violencia misógina explícita,
algo que amenaza con retrocesos brutales. Por eso las feministas seguimos, por eso sigo usando el pañuelo. ¿Hay ley? Sí, hay ley. ¿Se ejerce el derecho? No se ejerce de la manera en que esperamos. No se encarna de la manera que esperamos. ¿Puede retroceder? Nos están amenazando explícitamente con que va a retroceder. Tenemos que seguir entonces comprometidas con el difícil camino para que cada uno de estos logros, lo mismo los derechos de la diversidad, se transformen en derechos realmente ejercidos. Mar del Plata es la ciudad donde pasó de lo privado a lo público la violencia de género. Eso fue algo extraordinario y pasó acá, en febrero de 1988. Todavía no teníamos el concepto de femicidio, pero la notoriedad de los personajes trascendió en el asesinato de Alicia Muñiz en manos de Carlos Monzón. El periodismo difundió los antecedentes de violencia anteriores de sus parejas, la pareja de él, y se empezó a tomar en serio algo que las mujeres estaban intentando resolver, pero en grupos de autoayuda. En particular, en Mar del Plata funcionaba ya entonces el CAM, el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, que continúa trabajando y al que espero ir mañana con mucha alegría. Ese centro, ese CAM con psicólogas, abogadas y otras profesionales voluntarias. En esa época conocí a Gloria Galé, psicoanalista y directora del CAM, e iniciamos un intercambio de capacitaciones. Recuerdo que en un congreso ella me dijo: queremos que vengas a Mar del Plata porque queremos hacer una formación dentro del CAM, que estamos, reflexionar un poco, pensar teóricamente. Entonces yo vine un día a hacer ese taller, un taller que había preparado, y una lista de personas que me parecía que podían ser interesantes para que convocaran. Ella me dijo: no, queremos que vengas siempre vos. Fue hermoso, fue hermoso. Iniciamos un intercambio de capacitaciones y actividades en común y una amistad entrañable. Así conocí la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata. Fue la primera con la cual me involucré. Y también conocí a Gloria Barberis, que andaba por ahí atrás, ¿no? Salió un ratito. Ahí conocí a Gloria Barberis, que compartía un grupo de estudio y reflexión sobre la condición de las mujeres, y en ese entonces nos reuníamos en una biblioteca que nos prestaban para hacer esas reuniones. Eran encuentros maravillosos, donde se compartía literatura, relatos subjetivos, y es lo que en momentos anteriores llamábamos grupos de concienciación, y que hoy lo están haciendo los varones, reunirse entre varones a reflexionar sobre la identidad masculina en un ámbito de protección, es decir, donde no estamos nosotras, en un ámbito protegido, trabajando su propia percepción. Ellas y otras mujeres feministas marcaron el vínculo de sororidad por muchos años con esta ciudad, siempre fuera de temporada turística. Eso también me alegra. En la Facultad de Derecho, mis interlocutores y amigos fueron Juan Carlos Blasic y Armando Abruza. Con ellos comencé un intercambio que persiste en temas de derechos humanos y de filosofía política, un vínculo fraterno que a veces se torna melancólico por las circunstancias externas, pero donde realimentamos nuestras energías utópicas. Por decirlo de otra manera, no escarmentamos nunca. Cuando mi colega y amigo Manuel Comesaña creó la carrera de filosofía en esta universidad, fue la tercera carrera con la que me involucré, y el puente con él y con Patricia Britos tuvo muchos diálogos y compromisos sostenidos. El congreso en el que acabo de participar es una de esas iniciativas potentes y con la continuidad necesaria para crear eso tan difícil que son las líneas de trabajo. Surgieron muchas líneas que venían madurando formas de trabajo desde años atrás, los equipos de docencia e investigación, donde personas formadas y personas en formación comparten esa construcción colectiva que finalmente produce una comunidad académica fértil. Cuando me anunciaron que me darían este doctorado, pensé en todos esos años e historias y también en el trayecto sinuoso que me trajo de esa primera desobediencia obstinada
en sostener una perspectiva feminista de la epistemología, la ética, la filosofía política, de los derechos humanos, eso que tanto irritaba a mis maestros, y lo expresaban, porque algunas emociones se expresan, no es que no expresan ninguna, ¿no? Algunas se expresan. Hasta este reconocimiento que me da la Universidad de Mar del Plata es algo que me da orgullo y me emociona. Y sé que si bien lo recibo de manera personal, transformar esa desautorización inicial en una trayectoria es un logro colectivo del enorme movimiento de mujeres. Es el movimiento de mujeres el que ha legitimado estos trayectos universitarios como trayectos académicos. Movimiento en el que me involucré en estos 40 años de democracia y un poco antes, donde fuimos creando otras formas de ejercicio del poder y del compromiso entre lo público y lo privado. En cada responsabilidad pública y académica que tuve, además, me acompañó un equipo comprometido, talentoso, con creatividad y una forma feminista que hemos creado. Hay gente con la que trabajo hace 30 años y que creamos un modo de trabajo colectivo, de responsabilidad, que me hace deudora en cada logro, este no es la excepción, porque sé que es de todas. En este colectivo de feministas en todas partes, es el que cambió el valor de nuestra producción académica, el valor de la pertinencia de nuestros saberes y nuestras estrategias epistémicas. Es por este movimiento, hoy nutrido por miles de jóvenes, mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias, hay que respirar hondo para decir cómo nos convocamos, que lo que antes fue tan difícil de recorrer como camino, hoy es un viento que me empuja, un viento que arrasa, que produce saberes novedosos y comprometidos, que me supera, que me permite retirarme, cosa que estoy haciendo de a poco, con la esperanza, con mucha esperanza, porque lo harán mucho mejor que yo, quienes están involucradas y hoy son tan jóvenes, lo harán mucho mejor en el futuro. Será alucinante verlo desde el retiro al cual me dirijo, tomándome un martini. Vuelvo a agradecer este privilegio que me otorga la Universidad de Mar del Plata y solo quiero agregar, que si en lo personal no me derrumbé, cosa que cualquier persona podría haber hecho con las situaciones horrorosas que tuve que pasar en la academia, si en lo personal no me derrumbé, si llegué hasta acá luego de obstáculos inmensos en la carrera, de violencias explícitas en la academia, fue por la fortaleza de ese pequeño refugio amoroso que me sostiene cada día desde que era estudiante. Desde antes incluso del retorno de la democracia formamos, con el doctor Alberto Moretti, acá presente, un lazo intenso con nuestros hijos, Celeste y Juan, ahora con nuestros nietos, Emilia y Federico, que en la foto, eso es muy divertido, en la foto parece una familia típica, pero la película es alucinante y totalmente desopilante. Tengo un eslogan para eso. Es un eslogan que parafrasea la reforma agraria. Yo creo que la tierra, de la misma manera que el amor, es de quien lo trabaja. Muchas gracias.